Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Hoy nos acompaña el viceministro de Industria, Francisco Ruiz Díaz. Hablaremos con el viceministro sobre los avances en materia de la industrialización de las empresas en Paraguay, las falencias también de este sector y algo muy tocado en los últimos tiempos que son las EAS, las empresas por acciones simplificadas. La problemática de apertura de cuenta, un tema muy reclamado por varios de los emprendedores que nos visitaron aquí, por varias de las personas que son televidentes. Esos temas tocaremos con el viceministro de Industria a la vuelta a la presentación. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos la entrevista. Hoy tenemos al viceministro de Industria, el doctor Francisco Ruiz Díaz. Comento nada más una anécdota. Con el doctor Ruiz Díaz tuvimos un intercambio de mensajes por una red social sobre un tema muy álgido y que está muy en boga y que se está hablando mucho, que son las EAS. Entonces de ahí surgió la invitación al viceministro. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Estefan, por este espacio y buenas noches a todos los televidentes. Queremos quitarte el jugo, doctor, acá con algunas preguntas que tenemos varias acumuladas, varias consultas de nuestros televidentes y también de invitados que estuvieron en el programa. Este programa, doctor, hoy comentarlo primero, estás como viceministro de Industria. Como viceministro de Industria, que es el área del Ministerio de Industria y Comercio que se encarga básicamente de implementar instrumentos que fomentan la competitividad del sector industrial, ¿verdad? Todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, de las MIPYMES hasta las grandes empresas. Disponemos para eso un conjunto de herramientas como ser, por ejemplo, la Ley 6090, el régimen de maquila, el régimen de importación de materias primas, el régimen de empleo nacional, ¿verdad? Producto y empleo nacional. Tenemos el régimen de la producción automotriz nacional, la política industrial automotriz nacional y algunos que otros instrumentos más para fomentar todo lo relativo a la competitividad y a la generación de empleo en el sector industrial. Tenemos siempre se dijo que Paraguay es un país con materia prima importante, con mano de obra interesante, pero hay no sé si es una crítica, pero siempre se habló, doctor, de que falta trabajar en la industrialización de nuestro país, ¿verdad? Me recuerdo que me hablaba un amigo que me decía él producía KGE y también algunos que producían sésamo, y me dice, pero de repente exportan y lo industrializan en otro país. ¿Qué crees, doctor, en tu experiencia en el sector, en tu experiencia en el viceministerio? ¿Qué le falta al país para avanzar en un proceso intenso de industrialización? Sí, exactamente. Verá, Paraguay es un país que está pasando o atravesando por una etapa de transformación interesante. Y no solamente en el ámbito digamos, industrial, sino también en los temas que hoy vamos a tratar, como ser la transformación digital, por ejemplo. Sí. Aparece de repente digamos, un sector empresarial o aparecen inversionistas reclamando que los procesos sean más ágiles, cosa que no teníamos hace unos 20 años atrás. La misma cosa. Hace 20 años atrás el país exportaba 86 millones de dólares de productos manufacturados. 86 millones de dólares. ¿Verdad? Este año estamos cerrando con 1.520 millones de dólares de productos manufacturados. Y cuando uno compara con relación a qué es lo que más exportamos más en estos últimos 20 años en términos de dinámica. ¿Qué es lo que más ha dinamizado? ¿La exportación de productos primarios, la exportación de productos manufacturados o la exportación de productos agroindustriales? Y encontramos que el total de las exportaciones han crecido en 20 años 9 veces en relación, digamos, a ese periodo base, ¿verdad? Y los productos primarios han crecido aproximadamente 11 veces más, los productos agroindustriales 11 veces más y los productos manufacturados 15 veces más. Y en ese contexto encontramos lo siguiente: Paraguay fue capaz de encontrar o de desarrollar un sector industrial con un aumento impresionante en sus bases productivas, vamos a decir. Por un lado, en el sector de la manufactura. Por otro lado, si uno se remonta hace 20 años atrás, exportábamos 400 millones de dólares de productos agroindustriales, ¿verdad? Y hoy estamos llegando a casi 4.000 millones de dólares de productos agroindustriales.
¿Cuál es el desafío que tenemos ahí? Tenemos dos desafíos. Seguimos todavía exportando 4.000 millones de dólares de productos sin transformar. Sí. La pregunta es cómo logramos transformar eso, o sea, productos en estado primario, sin ningún tipo de transformación más allá de la recolección, ¿verdad? Por eso. Y en segundo lugar, los productos agroindustriales los estamos exportando todavía en niveles bajos de la cadena de valor. Por ejemplo, aceite en bruto. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si pudiésemos aumentar la cadena y pasar el aceite en bruto al aceite refinado o, en todo caso, del aceite en bruto al biocombustible, por ejemplo? Sí. O del maíz, el aceite de maíz que se saca al bioetanol. Entonces, el empleo incluso en esos casos aumentan 5 veces en relación, digamos, al proceso anterior, ¿verdad? Entonces, ahí lo que justamente tenemos que encontrar los incentivos adecuados para poder inducir que en lugar de exportar aceite en bruto, exportemos bioetanol, por ejemplo, que es lo que Europa hoy está comprando. Y básicamente lo que necesitamos quizás es perfeccionar nuestras herramientas, cosa que ahora estamos haciendo un pequeño ensayo con la gente de la Biocat, por ejemplo, menciono justamente por eso bioetanol o biocombustible, y la gente de la Subsecretaría de Tributación. Si eventualmente avanzamos en eso, estamos seguros de que en lugar de empezar a exportar aceite en bruto, vamos a terminar exportando biocombustible, bioetanol e incluso aceite refinado. ¿Crees, doctor, que esa falencia que tenemos se debe a falta de políticas públicas, se debe a falta de financiación, se debe a falta de alguna herramienta o varias herramientas legales que, como vos decís, faciliten la inversión, tengan algún tipo de incentivo para los inversionistas? ¿Por dónde vos crees que va la falencia para no crecer en ese rubro, ¿verdad? En una etapa primaria que, digamos, podríamos nombrar como la etapa actual, por ejemplo, yo creo que el financiamiento no es un inconveniente todavía. Va a ser un inconveniente en el futuro cuando eventualmente empresarios nacionales quieran también entrar en el negocio. Pero hoy día lo que está viniendo es inversión extranjera directa. Te comento una matriz alemana que se está instalando en Paraguay, un caso muy interesante que de encontrar el canal correcto para poder tomar el aceite en bruto que ya se está produciendo en la zona allá de Villeta, ¿verdad? Incluso van a conectar con un oleoducto a la fábrica. Ellos van a refinar. Si encontramos la fórmula con la Subsecretaría de Tributación, prácticamente todo el aceite en bruto se convertiría en aceite, en biocombustible. Es un salto en la cadena de valor, ¿verdad? Y se exportaría eso a Europa. Lo estamos ensayando con una empresa que es, como te decía, matriz alemana y el 100% del capital ellos lo traen, ¿verdad? Entonces ahí lo que estamos viendo es si con una pequeña modificación en los incentivos tributarios logramos dar el salto. Y es relativamente simple. Es pasar a considerar a la soja, en lugar de la soja, como la materia prima del proceso, a que el aceite en bruto pase a ser considerado como la materia prima. Entonces, al pasar a ser considerado como materia prima, hay una devolución del crédito fiscal. ¿Eso requiere un cambio en la legislación, doctor? En un marco reglamentario, a nivel de resolución sería, ¿verdad? Solo que estamos trabajando eso con la Subsecretaría de Tributación para ver si podemos pegar ese salto. Pero creo que el paso es relativamente pequeño, no tiene mucho impacto en términos fiscales, pero sí podría tener mucho impacto en la transformación industrial en sí. ¿Cómo crees que terminamos el 2022 en materia de crecimiento? Te hablo solo de 2022, doctor, en materia de crecimiento de la industria en nuestro país. No te hablo a nivel exportación, doctor, sino, digamos, productos ya manufacturados, como decía, aquí en Paraguay. Según las estimaciones del Banco Central, el PIB industrial crece 1%. El PIB industrial va a crecer 1% en 2022, en el 2023 creceríamos aproximadamente 4%. Esa es una estimación nuestra, el de 4%. Pero en términos de exportaciones, todo lo que corresponde a agroindustria, estamos cerrando el 2022 con 4% más de exportación, y lo que corresponde al sector de la manufactura, estamos estimando un 18% de crecimiento de las exportaciones de manufactura con relación al año 2021. Al año 2022. Sí. Y doctor, hoy en día ustedes están trabajando con la UIP, obviamente, en algún canal de comunicación. La misma, siempre quise saber esto, la misma cantidad de industrias. Te da un paralelismo. En el sector crediticio, el Banco Central del Paraguay hace 2 años crea un registro de casas de crédito. Entonces hoy tenés en Paraguay casas de crédito registradas ante el Banco Central del Paraguay que operan lícitamente y formalmente. Pero no todas están registradas. Algunas siguen operando sin estar registradas, lastimosamente. En el sector industrial, ¿se da que el Viceministerio de Industria no tiene, digamos, mapeado toda la industria del país?
o la UIP tampoco tiene mapeada. O sea, ¿cómo se está manejando en cuestión estadística en ese sentido? Nosotros tenemos un registro industrial que le llamamos RIEL, ¿verdad? Es muy conocido, muy popular. Sí. Estimamos nosotros que en el RIEL por lo menos tenemos aproximadamente el 75% de las industrias mapeadas inscritas, ¿verdad? Porque al no estar inscritas no tienen acceso a los beneficios que tenemos nosotros que disponemos en materia de fomento industrial. Por lo tanto, es un buen incentivo el estar inscrito. Y nuestro trabajo con la UIP es permanente. De hecho, uno de los principios que gobierna un poco la gestión del actual ministro de Industria es la participación público-privada. No, eventualmente nosotros no avanzamos en ningún tema si es que no tenemos las consultas o las reuniones previas de consulta con el sector privado, con los diferentes gremios y con el gremio de gremios que sería la unión en sí, la unión industrial, ¿verdad? Incluso con la unión industrial estamos llevando adelante una cooperación con los taiwaneses para poder disponer de un documento que le llamamos nosotros la nueva política de desarrollo industrial, y lo estamos trabajando de manera conjunta, ese documento que esperamos nosotros para fin de año tener ya este fin de año tener un borrador, y el año que viene tener el documento en sí con un plan de acción concreto, y eso sería con miras, digamos, a un 2030. Es una visión de largo plazo lo que tiene que ser la industria paraguaya, donde ahí sí el financiamiento juega un papel muy importante. Sí. Sabemos nosotros que el ahorro en Paraguay, el ahorro autóctono, por decir, o sea, el ahorro doméstico es muy bajo porque los ingresos todavía no son altos. Por lo tanto, es muy difícil hablar ahí de que tenemos la posibilidad de generar un círculo virtuoso a partir de los excedentes locales, y lo que nos queda es encontrar métodos alternativos. Uno de ellos es el endeudamiento de nuestros empresarios locales. Siempre es preferible la inversión local a la inversión extranjera. La inversión extranjera es buena también, pero sabemos que la inversión extranjera tiene que, digamos, remitir remesas, ¿verdad? Por decir, y eso de alguna u otra manera no ocurre cuando se tratan de inversionistas locales, porque las remesas generalmente se reinvierten, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La inversión extranjera directa es una fuente muy importante para la capitalización en sí del país, para mejorar sus bases productivas. Rescato lo que decís y comparto en lo importante y lo determinante que es la alianza público-privada en el crecimiento del país. Rescato eso y creo que por ahí va la clave para el crecimiento económico industrial del país. Doctor, quiero dejarte una reflexión y un corte, te pido tu respuesta a la vuelta. Tuvimos unos titulares en varios periódicos y en varios medios de prensa esta semana donde decía: el país del norte, las marcas argentinas ponen su ojo en Paraguay, ¿verdad? Como avisorando inversiones extranjeras. Y ahí tenemos una problemática, la complejidad que tienen las sociedades anónimas y por qué no decir las EAS en abrir cuentas bancarias, en realizar transferencias del exterior a cuentas nacionales. Es una problemática que cada vez crece más y quiero hablar contigo sobre este tema a la vuelta a la pausa. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con el viceministro de Industria. Doctor, te decía en el bloque pasado y te quiero comentar un ejemplo, ¿verdad? Yo trabajo en un estudio jurídico renombrado que asesoramos a empresas del exterior y ya tuvimos casos donde clientes nuestros iniciaron todo el proceso de estudio de mercado para traer algún tipo de empresa constituida en Paraguay, constituyeron la sociedad anónima. Y luego llegó la etapa, digamos, la penúltima o quizás última etapa de abrir una cuenta bancaria. Y ahí nos encontramos la problemática de la apertura de cuenta bancaria. Y es más, inclusive llegamos a tener reuniones con el ministro Castiglioni manifestando la preocupación porque pasaban 2, 3 meses y no teníamos la apertura de cuenta bancaria para sociedades anónimas. Y es una problemática, doctor, que a veces desmotiva la inversión extranjera. Uno de nuestros clientes, al fin y al cabo, resuelve invertir y va a Foz de Iguazú y nos comenta que abre su cuenta en 3 días hábiles, ¿verdad? Así es. Y hoy en día ya está operando en Foz de Iguazú, ¿verdad? Y ahí se perdieron 500, 800 manos de obra para paraguayos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves esta problemática, doctor? ¿Sigue creciendo? ¿Cómo están viendo medidas para paliar esto?
Y ahí es importante justamente porque esto forma parte de una segunda transformación en Paraguay, todo lo que tiene que ver a la apertura de empresas, la digitalización de los procesos, la facilitación de trámites. Así como hablábamos, una transformación industrial, también hay una transformación en el tema de facilitación de trámites. Paraguay empieza, digamos, a sufrir unos cambios muy interesantes en su estructura productiva en sí, porque a partir del año 2013 empezamos a ver una gran cantidad de industrias con matrices extranjeras que tienen otra lógica de operación, otra naturaleza, donde el tiempo vale oro. Sí. Generalmente abrir un almacén, ¿verdad? Atender dependiendo cómo el cliente venía, o tener una fábrica en Paraguay en la década de los 80, los 90, el tiempo no era relevante. Sin embargo, están viniendo empresas cuyos métodos de producción, ¿verdad?, consideran al tiempo como un factor clave de competitividad. Por ejemplo, las empresas autopartistas, la médula espinal del sector autopartista es el modelo Just-in-Time, que es un modelo asiático que justamente puso al borde de la bancarrota a todo el sector automotriz de los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros en el 2013 empezamos a ver 6, 7, 8 empresas, ¿verdad?, que vienen con ese modelo, no solamente ellos, sino también incluso, por ejemplo, empresas como que se dedican a fabricar aluminio, matrices americanas, utilizan ese tipo de metodologías. No tienen inventario y las cosas tienen que llegar cronometrados a tiempo. Entonces reducen los costos de inventario, pero el tiempo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Entonces en el año 2013 Paraguay empieza a impulsar también ciertas medidas para adecuar el marco institucional. Y una de ellas es el tema de la ley por la cual se establece una simplificación de los trámites, ¿verdad?, en 3 niveles. Y es importante hablar de estos 3 niveles. Primero, en el nivel de apertura y cierre. Cuando se abre y se cierra una empresa, las cosas tienen que hacerse rápidamente. La ley prevé otro segundo nivel que tiene que ver con todo este tema de acceso a los beneficios, ¿verdad?, del régimen de fomento industrial, ¿verdad? O sea, todo eso que manejamos, sí, tiene que existir, digamos, facilidad en el tema de acceso a maquila, ley 6090. Y en tercer lugar, durante su proceso de implementación tiene que tener acceso a trámites fáciles, ¿verdad?, que sean rápidos, que sean transparentes y de bajo costo. La ley que crea el sistema unificado de apertura y cierre de empresas, SUACE, que le llamamos nosotros, que deja al Ministerio de Industria y Comercio que lidere el proceso, pero con un enfoque alternativo de no decir las migraciones, cree usted esta área, no decir la relación exterior, cree también un área, no. Lo que dice es, dentro de este contexto, habrán instituciones adherentes o entidades adherentes. Eso significa que bajo un techo habrán 12 instituciones para crear un mundo de facilidad en el trámite, en la apertura de empresas. Eso ya se hizo realidad en Paraguay. Desde febrero del año 2021 ya tenemos, en primer lugar, la facilitación de trámites para apertura. Hay un estudio de CEPAL que hablaba justamente que antes de tener esta ley en Paraguay, abrir una empresa llevaba aproximadamente 74 días en promedio, puede ser más, ¿verdad?, y costaba $1.700. Al mismo tiempo, este estudio concluía, haciendo un análisis para todo el hemisferio, vamos a decir, desde Canadá hasta Argentina, concluía que a mayor burocracia, mayor corrupción, a mayor burocracia, menor competitividad, a mayor burocracia, mayores costos para la instalación de las empresas. Entonces, básicamente conspiraban contra el ecosistema para facilitar la radicación de inversión en un país. Pero entonces los países, si querían atraer inversiones, tenían que modificar esos marcos institucionales de facilitación de trámite. Paraguay lo hace en el 2013. ¿Cuál fue el impacto? Desde el año pasado, de febrero del 2021 hasta ahora, hemos abierto 2.600 empresas aproximadamente en menos de 3 días. O sea, de 74 días a 3. De $1.700 de costo a 0 costo. 100% el trámite digital. Y en 3 días, ¿verdad? Entonces, en esa etapa avanzamos. Esa es la primera etapa de trámites, que tiene que ver con apertura y cierre. La segunda etapa de trámites tiene que ver con el acceso a los beneficios tributarios a través de los regímenes que maneja el Ministerio de Industria y Comercio. Estamos hablando de los incentivos. Los incentivos, 60, 90, maquila. Y ahí te puedo decir que el Ministerio de Industria y Comercio
también adoptó una segunda estrategia, no solamente la apertura, o sea, la creación del SUACE, sino también la digitalización de todos sus procesos. Hicimos un relevamiento en el Ministerio de Industria y Comercio y actualmente existen 120, un poco más de 120, 130 procesos más o menos en el Ministerio de Industria y Comercio, donde 120 de esos 130 procesos son 100% digital, cero papel. Entonces yo quiero acceder a la ley 6090, no necesito irme hasta el ministerio, no necesito pedirle a un funcionario, por favor, recibir mi carpeta. Lo hago por sistema. Entro en la web, en el BUE, y empiezo a cargar mi programa, cargo todos los indicadores, envío al ministerio, se reúne en consejo, analiza, aprueba, sale la resolución biministerial con firma electrónica, me llega a mi bandeja de entrada. ¿Verdad? Y eso tengo que hacerlo en menos de 60 días. Son avances tremendos en comparación doctor, a la década de los 90. Esto que comentás es muy importante. Yo ya conocía esto, pero déjame comentarte lo siguiente. Es mucho más importante todo lo que instalaron, el hecho que hay que hacerles saber a la gente esto. O sea que hay mucha gente que no está al tanto, doctor, que vos podés de tu notebook crear una empresa, sí. podés... tener internet, una computadora, puedes crear una empresa en menos de 3 días, hay trámites que disminuís, hay gente que sigue contratando gestores, sigue pagando gestores, como decís, se incrementa ahí la corrupción y la burocracia, pero hay gente que no sabe, doctor, o sea que hay gente que no sabe esto, y yo creo que es importante también por ahí enfocar para el 2023 una especie de campaña de comunicación masiva. Totalmente de acuerdo. Para que la gente pueda enterarse de esto, ¿verdad? Y ahí viene el tercer nivel de trámite, es lo que te decía, que prevé la ley que crea este sistema unificado. ¿Verdad? Que tiene que ver con, durante el proceso de implementación de la empresa, ¿qué trámites necesita? Licencia ambiental. Hoy no está bajo el techo todavía MADES, pero estamos procurando porque la ley le menciona, dice que tiene que estar bajo el techo. Ya. Tiene que conformar esas instituciones, estas entidades adherentes. Entonces eso significa que vamos a crear un mundo paralelo donde si viene por este sistema, sus trámites tienen que estar en menos de 3 días. O sea, licencia ambiental en menos de 3 días es una revolución, porque la ley nos da como máximo 20 días. La persona que se una a este techo, y MADES está nominado por la ley, tiene que unirse al techo, ¿verdad? Va a tener que ver cómo simplificar sus procesos para adecuarse a los 20 días que otorga la ley. Hoy estamos en menos de 20 días, hoy estamos en 3 días en promedio en apertura, y no te puedo mentir porque yo sé que vos seguramente sos un usuario o el estudio donde está. Viene la modificación de la ley de migraciones. Es muy importante la modificación de la ley de migraciones. ¿Por qué? Porque se están instalando empresas tan complejas, con gestiones y procesos tan complejos, que requieren especialistas que no se forman en Paraguay, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que traer estos especialistas afuera y tener que hacer todos los trámites como se hacía anteriormente. Entonces, ¿verdad? Me va a llevar su tiempo, no voy a poder abrir la empresa. Por lo tanto, hoy también Relaciones Exteriores está bajo el techo y gracias a esta nueva ley de migraciones, ¿verdad? Desde el momento que tiene su constancia de erradicación transitoria, puede trabajar al día siguiente ya la persona. Eso es un avance tremendo porque hay especialidades que no disponemos en el Paraguay y es importante empezar a traer estos especialistas y a partir de ahí hacer transferencia de conocimiento hacia las universidades y hacia los trabajadores, ¿verdad? Y el otro elemento que mencionabas vos, que es la apertura de cuentas, que ahora estamos nosotros trabajando en esta etapa del trámite, estamos ya con un proceso de ensayo. Ya estamos haciendo la parte de todo lo que corresponde a la construcción de los algoritmos del sistema, porque resulta lo siguiente, para que una empresa te abra una cuenta hoy día por la legislación local e internacional, necesita tener información sobre la empresa. En el SUACE hay un montón de información ya de la empresa. Por lo tanto, si yo pudiese unirme a los bancos y decirle a los bancos, señores, miren mi sistema, ¿verdad? Miren la información que yo tengo sobre esta empresa, miren todas las declaraciones, miren lo que dice Migraciones, miren lo que dice el Banco Central, miren lo que dice Relaciones Exteriores, y los bancos miran, entonces el nivel de riesgo para los bancos se reduce tremendamente. Y los bancos hasta pueden incluso agarrar y ofrecer apertura de cuentas corrientes. Ya tenemos firma convenio con un banco para iniciar los ensayos. Y tenemos propuestas ya con una financiera, con una banca nacional, y además de eso hay aproximadamente unas 5 manifestaciones de interés de unirse a este ensayo. Entonces ahora estamos, creo que a un paso de avanzar justamente en lo que mencionaba, y yo coincido plenamente contigo. Tenemos casos de inversionistas que vinieron al país y por no poder abrir una cuenta se tuvieron que retirar. Así mismo. Y luego también está el problema de las transferencias intercuentas al exterior, ¿verdad? Sí. Ahí ese es
otro flagelo que por lo que pasan los inversionistas y no pueden entender que de repente una transferencia de 10.000, 15.000 dólares tenga tantos procesos burocráticos. Sí. Quiero en un corte, doctor, en el próximo bloque hablar un poco contigo sobre las EAS y que también es una herramienta de facilitación que se creó para las MIPYMES y hablar un poco y darte una idea en relación a este punto que acabas de mencionar de la cooperación con algunos bancos y financieras para ayudar en esta facilitación, digamos, de la apertura de cuentas bancarias. Vamos a un corte y volvemos, doctor, enseguida. Okay, sí. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con el viceministro de Industria. Viceministro, sé que en su momento se crean las EAS, las empresas de acciones simplificadas, con el objetivo de facilitar lo que venía diciendo que ya venían trabajando en el ministerio, ¿verdad? Que es la facilitación para apertura de empresas, para que se pueda tener una sociedad simplificada con trámites breves, cortos y utilizando medios tecnológicos. Este programa apostamos y ayudamos mucho a los emprendedores. Es más, en el bloque siguiente va a estar el viceministro de MIPYMES con nosotros acá. Vamos a hablar de varios temas de este sector. Y fíjate, doctor, que hay una situación, hay una problemática al momento que hay facilidad para constituir las EAS. Me decían los emprendedores, creamos las EAS y luego nos encontramos con el siguiente problema. Vamos al banco a abrir una cuenta y nos piden nuestros últimos 6 o 12 IVAs. Y me dice, pues yo soy nuevo, me dice. Estuvieron acá unos emprendedores, me dice, abrí una empresa con mi hermano y yo tengo 20 años y el otro tiene 22 años. Y nunca emprendimos, estamos emprendiendo por primera vez. No tenemos 6 últimos IVAs. Sí. ¿Qué hago ahora? Yo me puse a investigar, yo vi una resolución del Banco Central donde el Banco Central le, sugiere e insta a las entidades financieras a que faciliten la apertura de cuentas bancarias a las empresas por acciones simplificadas. Me parece interesante, pero no suficiente, ¿verdad? Yo creo que el Banco Central debería ser un poco más, no sé si coercitivo la palabra, pero un poco más preciso en el sentido de decir, bueno, debería existir un canal donde uno pueda reportar al BCP, mira, estoy en tal proceso de apertura de cuentas en el banco tal, y no lo logro, ¿verdad? ¿Qué reporte tienen ustedes partes del sector de esta problemática para que las EAS les sea tan difícil abrir cuenta bancaria? Sí, bueno, en primer lugar, abrir una EA es fácil. Hemos resuelto un problema grave, como te decía, de 74 días, 3 días, es un avance significativo. Hay un marco institucional. Y lo interesante es, una vez que abrí, van desatándose problemas tipo como estas muñecas rusas, matriosca, ¿verdad? Vamos encontrando, pero vamos resolviendo por el camino. Una de ellas es las cuentas, la apertura de cuentas, que creo que para marzo nosotros ya tendríamos una solución concreta, ¿verdad? Pero después está el otro tema que justamente mencionas, que para abrir unas cuentas los bancos me piden tener por lo menos la presentación de 6 declaraciones juradas anteriores, ¿verdad? Lo cual me lleva el huevo y la gallina, ¿verdad? Claro. Entonces no puedo abrir una cuenta, ¿verdad? Porque ya tengo mi EA, ya tengo todo, ¿verdad? Pero no puedo abrir una cuenta porque tengo que tener, digamos, una inscripción. Entonces no puedo abrir ninguna inscripción porque tengo que tener una cuenta para recibir de mi matriz del exterior los recursos, ¿verdad? Entonces no puedo resolver el problema. Y el problema sí tiene que ver un poco con un mecanismo de autorregulación que se le deja a los bancos. Vos sabés que entramos en una etapa en donde, ¿verdad? La política de conocer al cliente por parte de los bancos se ha endurecido bastante. Tiene que ver un poco con el hecho de todas estas exigencias internacionales para poder aprobar un poco los exámenes vinculados a todo lo que corresponde a la lucha contra el crimen organizado y todo de AFILAT, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el Banco Central, si bien es cierto, no les establece exigencias, les dice que la responsabilidad de un mal cliente es la responsabilidad del banco y si ocurre algo, el banco es el responsable, el banco prediciona lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente los bancos toman estas medidas de tener buena información sobre sus clientes. Estamos viendo si resulta este convenio con este banco con el cual firmamos ahora, hace poco el ministro de Industria firmó un contrato
¿verdad? El banco, al disponer mucha información sobre la empresa, probablemente pueda destrabar eso. Y eso es lo que queremos probar, ¿verdad? Al día siguiente de haber firmado el convenio, me escribe un amigo que está hoy al frente de una institución financiera y me dice, yo quiero entrar también en eso. Él se dedica a las microfinanzas justamente. ¿Verdad? Y me dice, yo quiero entrar a eso. ¿Verdad? Entonces hicimos toda la gestión y ahora ya está un borrador de convenio para que él ingrese también en la fase de experimento para ver si al darle información suficiente por el lado de la inscripción de una empresa de acción simplificada, ¿verdad? Entonces los bancos se animan y ya tienen información y ya conocen su cliente y le posibilitan la apertura de cuenta. Por ahí podría venir la solución, ¿verdad? Estamos haciendo el experimento, digamos, una política de los bancos, pero que tiene que ver al mismo tiempo con alguna normativa o sanción que eventualmente el Banco Central, decisiones que el Banco Central vaya a tomar, ¿verdad? Por el hecho de no haber tenido en cuenta o no haber sido prudente al momento de generar una apertura de cuentas sin la evaluación correspondiente de su cliente, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que si interconectamos información del cliente, veraz, verificado por todas las instituciones, por estas 12 entidades adherentes al sistema, ¿verdad? Probablemente el banco se anime y ya empiece a hacer aperturas de cuenta, obviando esa exigencia, porque el banco necesita conocerle a su cliente. Claro, necesita información. Necesita información, porque el sistema financiero, o sea, recuerdo que uno siempre cuando, ¿verdad? Leía los libros, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el costo del dinero, ¿verdad? El valor, esa es el costo del dinero, ¿verdad? Sin embargo, recuerdo un día de clase, entra mi profesor Jorge Scheiner, ¿verdad? Seguramente lo conoces y dice, Sí, no, la tasa de interés es el costo de la información. Si hay mucha información, la tasa de interés va a ser baja. Información sobre el cliente, información sobre, digamos, los trámites, ¿verdad? Si hay poca información, la tasa de interés va a ser alta. La misma cosa ocurre, digamos, en este caso. Si hay mucha información sobre las empresas, creemos nosotros de que todos los trámites bancarios pueden ser relativamente fáciles. Entonces, vamos a ver cómo salimos de este experimento que lo estamos haciendo con este banco. Lo importante es que ustedes son conscientes que la problemática está instalada, ¿verdad? Sí. Porque una deficiencia generalmente del servidor público es negar que en la realidad, en la práctica, hay un problema con alguna normativa que se está llevando adelante. Y para mí es muy loable que ustedes entiendan que existe una problemática, que hay una falencia, hay una deficiencia, hay que trabajar para solucionar esto, porque los emprendedores necesitan de esta herramienta, doctor. Fíjate que hay emprendedores que al no tener posibilidad de abrir una cuenta bancaria y tiene que cobrar, vendió su producto y tiene que cobrar, y recibe un cheque y no tiene cuenta bancaria, ¿qué hace? Y termina depositando el cheque en la cuenta de su hermano. Entonces eso implica ya un desfasaje en la patrimonialización de su negocio, ¿verdad? Y también una cuestión informal, ¿verdad? Porque termina siendo informal, no tiene historial crediticio. Claro. El hermano recibe una suma de dinero en su cuenta y resulta que el hermano no prestó ningún servicio, ¿verdad? Sí. Y ahí el hermano ya le llaman del banco, ¿y por qué recibiste plata, verdad? Y ahí entramos en un círculo vicioso, y yo creo que es importante que estén trabajando en eso. Ojalá que digamos, este proyecto piloto que están llevando adelante tenga éxito. Y bueno, te quería pedir, doctor, un cierre, un mensaje un poco a los industriales, porque soy viceministro de Industria, y también a los emprendedores que dependen mucho de la labor de ustedes en su día a día, ¿verdad? Sí, y dos temas, ¿verdad? En primer lugar, sigamos trabajando con los industriales en ese formato de alianza público-privado que está generando muy buenos resultados, al punto que en este momento determinados sectores industriales con relación a ciertas políticas han solicitado constituirse en grupos impulsores. O sea, lo que ellos decían es cómo logramos, digamos, que estos elementos positivos que se han formado en esta administración sobrevivan en la siguiente administración. Entonces, ellos mismos están proponiendo la creación del grupo impulsor. Eso nos ocurrió hace poco con uno de los gremios que es del sector automotriz a nivel nacional, ¿verdad? También con la UIP, ¿verdad? Cómo logramos que lo que hemos avanzado ya en la construcción del borrador de política industrial, ¿verdad? Logremos de que ese sea un documento que trascienda al gobierno y con una visión del 2030. Entonces, este es un poco el mensaje al sector industrial. Vamos a perfeccionar el sistema nunca, o sea, y de hecho, ¿verdad? La mejora de calidad siempre es continua.
¿verdad? Como decían en el cuartel, ¿verdad? Siempre en el cuartel a uno le preguntaba si ya acabó con la limpieza y uno ingenuamente respondía que sí, entonces le decía al más antiguo, la limpieza nunca se acaba. Y la misma cosa ocurre con el perfeccionamiento, nunca se llega a la perfección, ¿verdad? Entonces es un proceso de mejora continua lo que vamos a enfrentar y aceptar un poco las críticas, escuchar un poco dónde estamos débiles, dónde tenemos fortalezas y ir mejorando. Eso es muy importante lo que decías, ¿verdad? Y en segundo lugar, seguramente, ¿verdad? En la próxima entrevista con el viceministro MIPYMES, nosotros estamos trabajando conjuntamente porque digamos que el tejido productivo del país esté compuesto en un 95% por MIPYME y que la política industrial no los incluya, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Claro, no tiene sentido. Y nosotros incluso hicimos estudios internos y vimos, por ejemplo, ¿verdad? En el régimen de materia prima, encontramos el 68% de los beneficiarios del régimen son MIPYMES, ¿verdad? Y en el régimen de maquila una cosa increíble que hasta ahora de repente cuesta un poco entender, pero tiene que ver con ese tejido característico productivo del Paraguay. 95% de las empresas maquiladoras son MIPYMES. O sea, la maquila que todo el mundo piensa que es un régimen para grandes empresas, para grandes corporaciones, ¿verdad? Tenemos gente con 5 empleados que está exportando. Conclusión, la maquila es una plataforma muy eficaz para que pequeñas empresas se animen y exporten. ¿Cuál es la clave? Encontrar un socio al otro lado de la frontera. Esa es la clave para la exportación, ¿verdad? Hace poco, la semana pasada, tuvimos justamente una persona que se dedica a hacer termos de cuero y también guampas en metal y grabado y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Él está inscrito por Maquila y realizó su primera exportación. Su empresa creo que tiene 20 empleados, una persona muy sacrificada, tiene todo un historial detrás. Pequeña empresa, hizo su primera exportación al Brasil y fue premiado por el gremio la CEMAT, que es el gremio del sector de la maquila, fue premiado por ser una empresa inclusiva con registro de su primera exportación. Entonces, hay historias fabulosas en el régimen. La misma cosa ocurre en la ley 6090. Quizás ahí encontremos un poco más de empresas grandes, pero igual va a haber una participación alta. Estamos estudiando eso ahora, de las MIPYME. Entonces, las MIPYME forman parte de lo que es la industria. Por eso es que decidimos con el viceministro Godoy trabajar de manera conjunta en una agenda que les incluye a las MIPYME, porque tenemos el modelo productivo incluyente. Me pasa algo clave y algo mucho más clave también que hay que trabajar ya para el próximo periodo, concientizarle un poco a los congresistas, ¿verdad? Porque drástico fue el recorte de presupuesto que tuvo el viceministerio de MIPYMES. Sí. Y ahora lo vamos a hablar con el viceministro de MIPYMES, ¿verdad? Porque desde el Ministerio de Industria pueden hacer... Yo escuché inclusive los reclamos del ministro Castiglioni con relación a este tema. Yo sé que él lo hizo público, pero por lo visto no llegó eso a los congresistas, o llegó y hicieron caso omiso, ¿verdad? Porque poner todo el esfuerzo de ustedes, los técnicos, pero que el Congreso no lo lea así, no entienda la importancia de las MIPYMES para la economía del país y le hagan un recorte drástico de presupuesto, que lo entiendo, estamos en época de campaña electoral, a lo mejor hay otros costos que hay que asumir, ¿verdad? Pero hay que empezar un poco con el país, ¿verdad? Y yo creo que ustedes, los técnicos, a veces el esfuerzo que hacen queda un poco ahí en vano y sin reconocimiento por parte de los congresistas. A mí me consta en el caso justamente de las MIPYMES, ¿verdad? Voluntad del equipo hay, ¿verdad? El viceministro Godoy con todo su equipo, ¿verdad? Está haciendo un esfuerzo tremendo recorriendo todo el país, en todos los rincones, y han logrado resultados maravillosos. Me consta porque he participado en varias de esas reuniones y digamos, en relatos así de historias fabulosas de gente que era informal, se formalizó y hoy día incluso está pensando en exportar, ¿verdad? Y todo gracias a los programas de MIPYME, ¿verdad? Entonces hay voluntad, hay un respaldo de la máxima autoridad, ¿verdad? Hay capital humano, ¿verdad? Lo que no hay son los recursos, ¿verdad? Hoy el viceministerio de MIPYME, duele decirlo, ¿verdad? Pero vive en base o impulsa su programa en base a donaciones, a cooperación. Pero eso no va a poder ser sostenido por mucho tiempo. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en serio ya en una política que potencie, porque los resultados que vas a obtener son resultados que están sujetos a esa restricción, ¿verdad? De las cooperaciones. Y es lo que pueden hacer, pero eso se va a acabar. Entonces, ¿verdad? Creo que tiene que haber una conciencia de cómo potenciar este sector que conforma el 95% de toda la estructura productiva paraguaya y genera
7 de cada 10 empleos. Así mismo. Y no le estoy dando presupuesto, ¿verdad? Así mismo. Mencionaste todo lo que tenemos y hay algo que no tenemos, que yo creo que son buenos parlamentarios que piensen primero en el país y no solamente en su bolsillo. Ahí te voy a disculpar que vos no opines. Soy Entiendo que estás como viceministro, voy a decir yo lo que capaz que vos no puedes Soy técnico, expresarte, ¿verdad? Pero lo voy a decir yo, ¿verdad? Porque sí necesitamos buenos parlamentarios que piensen primero en el país y después en cuestiones políticas, porque todos los paraguayos en primer lugar somos paraguayos y luego están las cuestiones políticas. Y yo creo que la clave en el país es pensar en sectores, no solo en MIPYME, sino hay muchos más sectores que requieren del entendimiento y del soporte de los congresistas, que son en realidad lo que generan las políticas públicas para que con el Ejecutivo podamos tener un país mejor todos, ¿verdad? Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy interesante la charla. Vamos a volver a invitarte para otros programas, ya probablemente para el año que viene, y que tenga un buen cierre de año. Y saludo al ministro Castiglioni. Vamos a hacerle llegar una invitación para tenerle en el primer programa del 2023. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Terminamos este bloque con el viceministro de Industria. Interesante la entrevista. Seguimos con el programa. Estuvimos con el viceministro de Industria en el tercer bloque. Este es nuestro último bloque. Interesante todo lo que hablamos con el viceministro. Paraguay tiene hoy en día técnicos, personas muy capacitadas y preparadas para ejercer cargos públicos que lastimosamente a mi criterio, repito, esto es una opinión personal mía, no son acompañados por las políticas públicas de los referentes y de las autoridades principales que deben de llevar adelante estas políticas públicas en beneficio del país. Repito, los técnicos tienen muy buenas ideas, la ejecutan, pero la responsabilidad, por dar un ejemplo, dar una cuestión presupuestaria, está en el Congreso. Y en el Congreso Nacional, estos técnicos muy valiosos para el país no tienen el respaldo de nuestros congresistas y así muchas veces es difícil avanzar en políticas públicas en beneficio de la gente en nuestro país. Queríamos pasar ahora a una entrevista también con el viceministro de MIPYMES. La entrevista con el viceministro terminó siendo un poco extensa, muy importante también, y decidimos pasarla para el próximo programa. Espero que nos acompañen. Lo esperamos próximamente, el próximo jueves, 21 horas, en este canal.